Buenos días para todos. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio expositivo del libro de los Hechos. Así que vamos allá, hermanos, si me hacen favor, para seguir el estudio, les decía. El capítulo 7 vamos a estar iniciando en esta mañana, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok. Eh, Antes que nada, quisiera que recordemos el contexto, hermanos, que a partir del verso número 6, 8, perdón, del capítulo 6, recordemos que a Esteban estaban de alguna manera levantándole falso testimonio, y a partir de ahí es que algunos que vinieron al Sanedrín y levantando ese falso testimonio en contra de él, diciendo que él blasfemaba, que él hablaba contra Moisés, diciendo que decían los falsos testigos que eh, Jesús iba a derribar el templo, etcétera. Es como viene exactamente la respuesta de Esteban, hermanos. Y es esta parte, que el capítulo entero trata exactamente de su defensa, hermanos, que él utiliza, ¿sí?, contra los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los religiosos. Hermanos, oremos a Dios. Padre bueno, te damos gracias porque creo que hoy hemos visto tu misericordia renovada, Señor, un día más. Así dice tu palabra, que tu misericordia se renueva cada mañana y hoy se ha renovado. Hoy estamos viendo esa misericordia en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos y pedimos, Señor, que nos hables, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda producir un efecto en nuestros corazones, Señor, y un fruto, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 1, hermanos, dice: el sumo sacerdote dijo entonces, repito, la plática que ya se había tenido antes, ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Quería llegar hoy al capítulo 10. Creo que el tiempo no nos va a dar, hermanos, así que estaremos hoy compartiendo estas porciones de este capítulo como hemos venido haciéndolo,
compartiendo con ustedes, estudiando con ustedes, capítulo a capítulo y versículo a versículo. Es como hemos venido. Y primeramente nos encontramos en el versículo 1, donde el sumo sacerdote, hermanos, ya que escuchó el sumo sacerdote los falsos testimonios, recordemos que esos falsos testimonios pues no eran reales, eran falsos, como dice la palabra, eran personas que les habían persuadido para decir mentiras en contra de Esteban, ya que el mensaje que él estaba hablando, compartiendo con ellos, la Escritura nos dice que ellos no podían resistirle. Es decir, no podían contra él. Y nosotros a veces nos hallamos en diferentes momentos donde creo que se nos pide razón acerca de nuestra fe. Y a veces nosotros patinamos y damos muchas vueltas y damos nuestros razonamientos y decimos lo que pensamos y decimos lo que nos imaginamos, pero a veces, hermanos, estamos lejos de hablar o de compartir exactamente acerca de nuestra fe. Y quiero decirles que es tan importante entonces, hermanos, que tenemos algunos 5 años tal vez en adelante que hemos conocido a Cristo. Creo que nuestra fe debe de estar fundamentada, debe de estar cimentada, descansando en la persona número 1 de nuestro Señor Jesucristo. Pero junto con ello, hermanos, la respuesta que nuestro hermano Esteban da a los fariseos, da al Sanedrín, la verdad que es impactante, hermanos. Yo no sé cuántos conocemos el Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos conocemos la historia de la iglesia, hermanos. Yo no sé cuántos, hermanos, conocemos la historia o la vida, en este caso, de quien él comienza a hablar. Él comienza a hablar acerca de Abraham. Y yo no sé cuántos de los que estamos hoy aquí, en algún momento en nuestra vida, nos ha costado el predicar a Cristo. Con esto quiero decir que tal vez hemos perdido algún amigo, que tal vez hemos perdido algún familiar por cuestiones de que nosotros hemos hablado y compartido acerca de nuestra fe. Yo no sé cuántos de los que estamos hoy aquí, yo no sé cuántos sepan de tu familia que eres cristiano, que te has convertido a Cristo. Yo no sé cuántos que conocen que eres cristiano en tu trabajo. No sé cuántos conocen de los que trabajan contigo que tú eres cristiano. Yo no sé cuántos de los que estamos hoy aquí saben tus vecinos que tú eres cristiano. Tal vez algunos no hemos compartido exactamente nuestra fe. Tal vez algunos no hemos predicado todavía a Cristo y ya tenemos miedo, ya tenemos temor. Sin embargo, quiero decirte que a Esteban, por compartir este mensaje, ¿qué crees que le costó, hermanos? Le costó la vida. A Esteban le costó la vida por abrir su boca, por mencionar las Escrituras, por mencionar y defender una causa, una razón, una persona, hermanos. Y esa persona no era su persona. Cuando nosotros le oímos responder a los fariseos, responder al mismo sumo sacerdote con respecto a que si es inocente o que si es culpable, créeme, no se pone a él, no se defiende a sí mismo. No comienza a defenderse, por así decir, a sí mismo de una manera tan clara, tan directa. No lo vemos defenderse a sí mismo, sino vemos defender a una persona, hermanos. Defender a Cristo en este caso. Y su respuesta es muy impactante, hermanos. Debe de impactar nuestras vidas. Y como ya hemos hablado desde el capítulo número 2, capítulo número 3, ¿cuánta sabiduría tú y yo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos del Espíritu de Dios para aún abrir nuestros labios para compartir nuestra fe? Con esto quiero decir e invitar a todos y cada uno de nosotros, hermanos, a que nos volvamos estudiosos de la palabra de Dios, a que meditemos en ellas.
a que su palabra, primeramente, hermanos, impacte nuestros corazones. Eso es lo importante, porque por otro lado nos podemos hallar en una sociedad donde hay mucha gente que también dice creer en Dios. Y puedo decirte que muchos tienen muchos versículos de las Escrituras en sus labios, pero a veces no viven esos versículos o esos textos de las Escrituras que citan sus labios. Tú y yo debemos de conocer las Escrituras. Tú y yo debemos estudiar las Escrituras. Dios nos ha dejado su palabra, hermanos, para conocer la verdad. Dios nos ha dejado las Escrituras para que tú y yo las escudriñemos, para que tú y yo las estudiemos, meditemos en ellas, hermanos, cada día. Y aún para que la pasemos a las siguientes generaciones. Dice Deuteronomio, hermanos, que las repetiríamos a nuestros hijos. Las repetiríamos, las compartiríamos a nuestra familia, hermanos, a los que tenemos primeramente a nuestro lado, porque es importante. Es importante. Entonces, yo no sé si a alguno de los que está aquí le ha costado algo el compartir a Cristo, el compartir el Evangelio. Si no, va a llegar el momento en el que tal vez tú y yo lo hagamos, en el que tenemos que pagar un precio por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Predicar a Cristo tiene un costo. Y hubieron hermanos que les costó la misma vida, y el primer mártir, podemos decir también, está aquí en el libro de los Hechos, de la iglesia del Nuevo Testamento. El primer mártir de la iglesia, después de Cristo, fue Esteban, hermanos. Esteban padece la muerte, hermanos, sufre la muerte por causa de su fe. Entonces tú y yo tenemos que estar dispuestos a calcular el precio si es que queremos ser también cristianos. No quiere decir que hoy mismo vayas a ser un mártir, pero sí hay un precio por predicar a Jesucristo como el Señor y como el Salvador, la única esperanza para este mundo, para esta nación, para esta ciudad, hermanos. Y él dijo, versículo número 2, hermanos, el sumo sacerdote está preguntando, ¿es esto así? Quería él oír una respuesta con respecto a lo que se le acusaba. Quería oír si él se declaraba justo, justificado o condenado. Quería escuchar el sumo sacerdote si él era culpable o si él era inocente. ¿Es esto verdad acerca de lo que se dice de ti? Le están diciendo. Le están preguntando, oye, ¿tú blasfemaste? ¿Tú hablaste contra Moisés? ¿Tú hablaste contra nuestra ley? ¿Tú hablaste en contra y dijiste que el templo iba a ser destruido, etcétera? ¿Tú dijiste? Repito, es bueno que tú y yo podamos aún estudiar las Escrituras para en un momento dado presentar defensa con respecto a nuestra fe. Y el versículo número 2 comienza la defensa de Esteban, y él dijo, varones, hermanos y padres. Varones, hermanos y padres. Cuando estaba estudiando el texto, hermanos, me encuentro con que él se dirige al sumo sacerdote, se dirige a todo el Sanedrín, hermanos. Era la ley suprema, hermanos. Los jueces supremos, por así decir, terrenales, religiosos, más importantes en ese momento. Y se encontraba delante de ellos. Se encontraba delante de ellos y yo meditaba en la palabra, qué manera en la que Esteban se hace uno con ellos, hermanos, primeramente. Se identifica con el pueblo y se identifica con ellos. Estudiaba el texto aún y yo meditaba en él y decía, si este texto, le hubieran preguntado esto a uno de los pastores que tal vez yo conocí hace años,
que me predicaron la palabra, yo creo que su respuesta hubiera sido la siguiente. Si le hubieran preguntado a uno de esos pastores, tal vez su respuesta hubiera sido la primera: son unos hijos del diablo ustedes. Son unos sinvergüenzas, son unos pecadores, están bien perdidos, se van a ir al infierno. Y creo que a veces algunos somos un poquito así cuando nos quieren pedir una razón acerca de nuestra fe. Somos un poquito duros con respecto a la respuesta que nosotros damos. No nos detenemos, o tal vez no tenemos la respuesta, pero repito, queremos dar nuestro propio razonamiento. Esteban no compartió lo que él en ese momento pensaba, creía, se imaginaba o él quería imponer. De una manera tan paciente, hermanos, de una manera con misericordia, él empieza a hablar y tratar de alguna forma de atraer primeramente la atención, que le oigan. Los ánimos de la gente no estaban tan quietos, hermanos. Estaban un poco levantados, los ánimos estaban un poco intensos y querían ellos saber por qué él había, según ellos, había blasfemado. Amados hermanos, pongámonos en el lugar de Esteban. ¿Cuál hubiera sido nuestra respuesta? Pongámonos por un momento en ese lugar de este hombre, de este hermano. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta? ¿Cuál hubiera sido mi respuesta? Y les digo, hermanos, que tal vez yo hubiera, no sé cómo respondido. Yo no sé, cuando se te acusa de algo, hermanos, y tal vez no sea verdad, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas ante algo que te está sucediendo, algo adverso? Yo no sé cuál es nuestra respuesta cuando las cosas no están caminando bien en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Y a veces no es de la mejor manera como reaccionamos tú y yo. Puede ser. Pero decía yo, ¿qué manera en la que él empieza a hablarles a estas autoridades? ¿Qué forma en la cual él quiere atraer la atención para que la palabra de Dios sea predicada a las personas? ¿Qué manera, hermanos? Varones, hermanos. O sea, se estaba dirigiendo con mucho respeto a las personas. Con mucho respeto a las personas. Se estaba dirigiendo a ellos aún, y padres, como autoridades, como los guías aún espirituales del pueblo. Como los guías espirituales del pueblo, varones, hermanos y padres, le estaba diciendo él. Estaba saliendo de sus bocas. Decía yo que a veces nuestra respuesta puede ser un poco dura, tal vez en nosotros. Y si hubiéramos estado ese día sentados en el banquillo de los acusados con Esteban, tal vez nosotros hubiéramos echado a perder las cosas. Nosotros comenzaríamos a querer igual debatir ahí. En verdad, ¿cuánto para eso necesitamos conocer las Escrituras? ¿Cuánto necesitamos que las Escrituras produzcan un efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Cuánto necesitamos que eso que oímos produzca ese fruto que Dios quiere producir en nosotros, para que le hallemos mejor provecho a la palabra? Por supuesto que la respuesta que estaba dando Esteban, pues no descansaba, les decía yo, en su razonamiento, en su entendimiento carnal de él, sino él quería, hermanos, repito, dejar la palabra en los corazones de los oyentes. Quisiera citar las palabras de un comentario, alguien que comenta
El Nuevo Testamento dice así: la defensa de Esteban ante el concilio difícilmente es una defensa en el sentido de una explicación o apología calculada a fin de obtener una absolución. Antes bien, dice este comentarista, es una proclamación del mensaje cristiano en términos del popular judaísmo de la época y una acusación a los líderes judíos por no conocer a Jesús de Nazaret como su Mesías, o por no apreciar la salvación provista en él. Cuando nosotros comenzamos a oír que Esteban cita a Abraham, nos quiere llevar primeramente al inicio exactamente del judaísmo, por así decir, de ese pueblo que hoy se llamaba Israel, o en ese diferentes autoridades que se encontraban representadas tal vez de las diferentes tribus de Israel, que componían en este caso el Sanedrín. Se estaba refiriendo entonces, por eso cita a Abraham. Y Abraham, hermanos, número uno, era una persona muy respetada en el pueblo. Si tú hablas con un judío y hablas cosas, barbaridades, decir, acerca de Abraham, créeme que te deja con la boca ahí abriendo y hablando, te deja con la palabra en la boca, como decimos. Se levanta airado de la plática que puedes estar teniendo con él y tal vez te deje golpeado todavía, porque estás hablando en contra del padre de la fe, el padre del judaísmo, también podemos decir. Te deja ahí hablando tú solo. Sin embargo, él quiere llamar, por así decir, el Antiguo Testamento, quiere citar el Antiguo Testamento para comenzar esa defensa y mostrar que el plan redentor de Dios, que el Cristo que estaba él predicando, aún de la misma resurrección, no era una invención de él, sino que estaba escrita desde el Antiguo Testamento. Y hermanos, él está citando el libro de Génesis. Él está predicando, por así decir, no llevaba la Biblia, creo, en ese momento. Puede ser que sí, hermanos, pero él está citando el libro de Génesis, hermanos. Él comienza con el libro de Génesis, con el inicio, con el principio. Se remonta al libro de Génesis. Y sabes qué, hermano, cuando lees tú el sermón, no fue uno de los apóstoles. Era un discípulo común, como tú y yo. Era un discípulo común, hermanos. Esteban era alguien que servía a las mesas. Creemos que era uno de los diáconos, era uno de aquellos, ya leímos en los capítulos anteriores, que cuando Pedro dice, no está bien que esté pasando esto, oremos a Dios y busquemos a hombres temerosos de Dios, llenos del Espíritu, hermanos. Y entre ellos estaba este hombre. Estaba este hombre llamado Esteban, hermanos. Conocía las Escrituras aún. Conocía la palabra de Dios. Es decir, que cuando nos pidan razón acerca de nuestra fe, no seas místico al pensar, sí, yo no, aunque no estudie las Escrituras, como sea, Dios me va a dar palabra. No seas místico, necesitas estudiar las Escrituras. Necesitas conocer la palabra. Y es lo que estaba sucediendo entonces, hermanos. Él se dirige, repito, con mucho respeto a este pueblo, a esta nación, a los dirigentes, a las autoridades. Y sigue diciendo, hermanos, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y ya nos está diciendo, repito, que Dios eligió a un hombre que para ellos en ese momento les producía mucho celo. ¿En qué sentido?
Bueno, el judío era tan celoso, muchos de ellos pensaban que para el pueblo gentil no había esperanza de salvación, número uno. La defensa que estaba presentando, repito, Esteban, nos centramos en eso, y cuando él cita a Abraham, hermanos, el pueblo siempre creyó que para a otros pueblos fuera de Israel, pues era lo desechado de Dios, era lo excluido de Dios, eran la oveja negra de Dios. Por eso es que él se remonta al libro de Génesis y Dios, y Esteban, perdón, quiere centrar su atención en el llamado que Dios le hace a Abraham. Es importante esto que estamos hablando, hermanos, porque Abraham no venía de un pueblo donde exactamente adoraban a Dios. Número uno. Ellos no podían recibir a Cristo y no podían creer que Él era el Mesías. No podían creer esto, no podían recibirlo. Sus mentes chocaba esa idea. Otros creían, sí, estaban creyendo otras personas, pero en su mayoría el Sanedrín estaba en contra de Jesucristo. Por eso es que Esteban, repito, empieza a hablar de Abraham. Y dice así, que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y cuando nosotros decimos apareció, hermanos, quiere decir que se presentó en diferentes ocasiones. Quiere decir que habló directamente con Abraham en diferentes momentos. Por lo menos unas 5 veces en el libro de Génesis nos dice que Abraham, que Dios se le apareció a Abraham. De diferentes maneras se le presentó a Abraham. Y número uno, dice ese Dios de la gloria, hermanos. Ese Dios, hermanos, que controla la historia redentora, que trazó ese plan redentor, se le aparece, ese Dios de gloria se le aparece a un hombre pecador. Que Dios fija sus ojos en un hombre de un pueblo, nos dice aquí, hermanos, más adelante, aquí en el verso 2, estando en Mesopotamia, hermanos. Y cuando hablamos de Mesopotamia, no estamos hablando, repito, de un pueblo que adoraba a Dios, al Dios verdadero, al Dios después de Abraham. Y con esto quiero decirte, hermano, cuando dice que él apareció a nuestro padre Abraham, era la defensa, repito, que estaba teniendo Esteban con el pueblo, con las autoridades, y les estaba diciendo, Dios fue a Mesopotamia y Dios llamó a un hombre. Dios llamó a esta persona, a nuestro padre Abraham, y lo llamó de Mesopotamia. Ellos conocían Mesopotamia. Sabían de dónde Dios había tomado a Abraham, de un pueblo pagano. De un pueblo pagano. Y cuando él está hablando de esta manera, les estaba diciendo, ¿acaso tú no reconoces de dónde llamó a Abraham? Nuestro padre, el padre del judaísmo, el padre de este pueblo. ¿Tú no entiendes de dónde lo tomó? Y si tú no entiendes, por eso no entiendes que Cristo vino para salvarnos, darnos esperanza de vida eterna. Ellos no estaban entendiendo eso. Y por eso no les entraba en su cabeza, hermanos. Creían que Dios tenía que solamente utilizar, o Dios si quería utilizarlo tenía que hacer a través del sumo sacerdote o alguno de los líderes religiosos en ese momento. Dios solamente iba a hablar, dirigirse solamente a esas personas. Qué interesante, cuando tú estudias el Evangelio de Lucas, capítulo 3, dice que estando en el desierto y siendo el sumo sacerdote Anás, Caifás y siendo el tetrarca de no sé qué y luego de no sé cuándo, dice Dios habla, Dios llama,
Dios se dirige a Juan el Bautista. O sea, no se fue a la crema innata de la religión. No se fue a los eruditos de ese momento, sino Dios toma a un hombre sencillo. Amados hermanos, y personas que hoy escuchan la palabra, cuando Dios llama, va y busca a la persona. Cuando Dios quiere hacer un llamado, Dios comienza en la búsqueda y en ese llamado, Él lo hace el llamado, hermanos. Nadie puede decir de los que estamos hoy escuchando, es que yo comencé a buscar a Dios. Es que yo fui el que comenzó a buscar a Dios. Y quiero decirte que las cosas siempre nos indican, la palabra siempre nos indica algo muy claro, que es Dios quien inicia la búsqueda primero de cada persona. Y aun cuando se empieza a descarriar o ya se descarrió, Él es el que sale a buscar a la oveja perdida. No la oveja perdida sale a buscar al pastor. El pastor sale en búsqueda de la oveja perdida. Dios sale a buscar y Él hace el llamado para ser su pueblo, para ser, Dios tiene propósitos y Dios quiere cumplir sus propósitos cuando obedecemos a su llamado. Y quiero decirte que en Abraham se cumplió el propósito, los propósitos de Dios, porque fue obediente a su llamado. Él creyó a la palabra de Dios, él creyó a la voz de Dios. Y en este caso, lo que estaban ellos entendiendo era algo. Nosotros no estamos, no estamos siendo obedientes. Es lo que le querías decir, Esteban, a los oyentes. Ustedes no están siendo obedientes, ustedes no quieren obedecer, ustedes no quieren oír. Ustedes están cerrando las puertas, ustedes están cerrando su corazón, no están entendiendo el propósito redentor de Dios. Están pensando de manera equivocada. Y amados hermanos, cuando nos dice que él, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, lo que está diciendo es, esa era su vida pasada. Esa era la vida pasada de Abraham. Esa fue su vida pasada de él, de nuestro Padre. Hermanos, Dios no tiene problema con llamar a cualquier persona de diferente nación, aun sea el más pagano, el más pecador. Dios no tiene problema con eso. De hecho, es su especialidad. La especialidad de Dios es regenerar al pecador. Es hacer una nueva criatura. Esa es la especialidad de Dios. Ese es el trabajo de Dios. Eso es lo que quiere hacer en cada uno de los que hoy estamos aquí. Solo que algunos no se han cumplido los propósitos de Dios porque hemos cerrado nuestro corazón a la palabra. Hemos cerrado nuestro corazón a lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Tal vez hemos actuado con incredulidad en el sentido de que creo que Dios no quiere nada conmigo. Si no quisiera nada contigo, simplemente no tratara con tu vida. Pero por cuanto Dios quiere y tiene propósitos para ti, así como lo ha tenido para otros hermanos, no hay excusa para nadie. No hay excusa para nadie. Entonces, antes que morase en Harán, estaba en Mesopotamia, de ahí lo tomó. Él adoraba la luna igual que los demás, que el pueblo de Mesopotamia, que el pueblo de los caldeos. Él también adoraba la luna. Era un idólatra, era pagano. Abraham, viene de un pueblo pagano y él era un hombre pagano que oyó la voz de Dios, hermanos. Dios cambió la vida de Abraham. Cuando nos dice que cuando Dios le habla, en el capítulo 12, Él viene y se presenta a Abraham, y se aparece a Abraham. En el capítulo 13 de Génesis, 12 y 13, 14, 15, 17, vemos que Él se aparece a Abraham.
vemos a un hombre, a partir del capítulo 12, hermanos, un hombre que empieza a buscar a Dios. Un hombre que empieza a seguir a Dios, a oír su voz y seguirle. A oír la voz de Dios y seguirle. Entonces, verso número 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Este llamado que Dios le hizo a Abraham, la pregunta, ¿solo se lo hizo a Abraham? O tal vez tú también has oído ese mismo llamado. ¿Cuántos hemos oído este mismo llamado? Creo que varios hemos oído ese llamado. En el sentido de sígueme. Deja todo. Si queremos nosotros ser cristianos, creo que tenemos que estar así como Abraham, dispuestos a dejarlo todo. Por lo menos todo lo que estorba para seguir o ser un cristiano verdadero. Ser partícipe de la salvación, de la vida eterna, hermanos. Si queremos tú y yo ser partícipes de la vida eterna, si queremos tú y yo ser parte de la familia de Dios, también tenemos que dejar cosas que estorban, pecados que estorban. Y nos está llevando a algo, hermanos. Nos está diciendo mucho aquí el texto número 3, hermanos. Porque en el Nuevo Testamento ese llamado se repite, por ejemplo, en Lucas capítulo número 9. En Lucas capítulo 9, en el verso 57, nuestro Señor Jesucristo cita a algunas personas que quisieron, que más bien ellos se adelantaron a decir, te seguiré, Señor. Verso 57 dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Creo que muchos a veces somos así. Nos emocionamos con las primeras palabras que oímos de Dios. Las primeras enseñanzas que oímos de Dios. A veces algunos se emocionan y levantan su mano, yo quiero eso, yo voy a esto, yo voy al otro. Y queremos aún participar en todo a veces. Pero no calculamos el precio. Número 58, verso 58, le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En pocas palabras, si quieres seguir, si quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a abandonar todo eso. ¿Qué quiere decir eso? El lugar donde tú estás confortable. Tienes que estar dispuesto a dejar tu lugar de confort. Tienes que estar dispuesto a abandonar aquello que está estorbando para que seas un discípulo. Abraham, hermanos, cuando oye la voz de Dios en el capítulo número 12 y se le aparece Dios, quisiera que vayamos al texto. Génesis 12, hermanos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sabes cómo dice Hebreos, hermanos? Que Abraham salió sin saber a dónde iba. Hebreos nos habla, cuando él cita a Abraham como el padre de la fe, nos dice que él salió sin saber a dónde iba. Qué interesante. Un hombre que fue impactado al oír la voz de Dios. Él también escuchó la voz de Dios. ¿Sabes por qué muchos no son impactados por la palabra de Dios? Número uno, porque no se quieren exponer a la predicación.
Muchos no son impactados por la palabra de Dios porque no se exponen a la predicación de Dios. Muchos no quieren oír la predicación de la palabra. Si quieres tú tener un encuentro con Dios, ser impactado por la palabra de Dios, tienes tú que exponerte a la predicación, a la exposición de la palabra. Cuando tú y yo nos exponemos, nos ponemos delante de alguien que nos habla y nos abre las escrituras y nos predica, créeme, nuestras vidas a partir de ahí no son las mismas. Por lo menos no pecas igual. Tu conciencia empieza a despertar. Tu alma empieza, por así decir, tu espíritu empieza a resucitar. Empezamos a oír la voz de Dios. Abraham oyó la voz de Dios, así como tú y yo la hemos oído. Abraham fue impactado por la palabra y fue transformado por la palabra, que estuvo dispuesto, hermanos, a dejar su tierra y a dejar su parentela. Un llamado muy particular, el de Abraham. Deja tu tierra y tu parentela y te llevaré a una tierra, etcétera, hermanos, etcétera. Y Hebreos, te repito, nos dice que él salió sin saber a dónde iba. ¿Tú saldrías sin saber a dónde vas? Creo que no. Yo no saldría sin saber a dónde voy. Tengo que llevar un objetivo, tengo que llevar un lugar, voy a un lugar específico, me tengo que dirigir a un lugar específico. Hermanos, la travesía de la vida del cristiano para llegar al mismo cielo, al reino de Dios, es largo. Y no llevamos un GPS moderno, hermanos. Llevamos algo mejor. Llevamos la palabra de Dios. Tenemos el GPS más seguro, es Cristo, hermanos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Abraham quiso ser dirigido exactamente por Jesús, por Dios. Y yo creo que en algunos momentos donde Dios se le aparece a Abraham, yo creo, desde mi punto de vista personal y bíblico, que fue Cristo mismo quien se presentó a Abraham. Yo creo que Cristo mismo se apareció a Abraham. Que fue Cristo el que se presenta a Abraham. El que vino, y dice la Escritura, que él vio a Dios. Dios le llamó desde una visión, por ejemplo, en el capítulo 15. Él fue impactado por la palabra, hermanos. Él fue impactado por la palabra. Y para que tú seas impactado por la palabra, necesitas exponerte a la palabra. Necesitas abrir la palabra y dejar que Dios hable a tu vida. Nosotros, hermanos, hoy tenemos muchas maneras en las que podemos defender nuestra fe. Una puede ser por eso que hemos oído, hermanos, y mostrar el fruto de eso que hemos oído de parte de Dios. Podemos hablar acerca del impacto que ha tenido el Evangelio a nuestros corazones. Podemos hoy defendernos de diferentes maneras, pero imagínate ponernos en el lugar de Esteban. Lo hizo de una manera impresionante, hermanos. Impresionante, hermanos. Estamos ahí entonces en el capítulo número 3, número 2, y haré de ti una nación. Volvemos a nuestro texto, hermanos. De Hechos 7. Verso 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Ok?
Podemos decir entonces que Abraham obedece a la palabra de Dios. Dios espera que tú y yo, Dios esperaba que los hebreos, Dios esperaba que los judíos en ese momento que estaban oyendo a Esteban, obedecieran, entendieran a Dios, entendieran el Evangelio, entendieran esa forma en la que Dios traza el plan redentor de parte de Dios para cada uno de nosotros y para el mundo entero. Eso es lo que esperaba Esteban que entendieran. Y Dios espera que tú y yo entendamos también esa parte, hermanos. Que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, a salir también. Entonces el verso 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Le llevó aproximadamente 800 kilómetros llegar a Aram, hermanos. Dejar Ur de los caldeos, dejar Mesopotamia. Le tomó por lo menos, tenía un pequeño, una pequeña distancia de 800 kilómetros. Hace como 2 años creo estudiábamos el libro de Génesis en casa y le decía a mis hijos que mostraba un mapa por ahí que a veces trae las Biblias en el reverso. No sé si la tuya traiga. Pero les decía, mira, más o menos esto fue lo que Abraham tuvo, decíamos, lo que tuvo que recorrer. No fue algo sencillo su travesía. Tuvo que haber pasado por montes, por collados, tuvo que haber pasado por barrancos, por ríos, para llegar a la tierra que Dios quería llevarle. Es interesante esto. En pocas palabras, no fue fácil para Abraham seguir a Cristo. Si tú piensas que va a ser sencillo para ti seguir a Cristo, quítate esa idea de tu cabeza. No quiere decir que entonces vas a sufrir consecuencias graves, irreparables. No creo. Lo que yo creo es que Dios va a estar contigo, va a estar con nosotros, va a acompañarnos en esa travesía peligrosa. Yo creo que Dios va a estar en todo momento con nosotros, si estamos dispuestos a obedecer el llamado que Dios nos hace, de dejar eso que estorba al llamado de Dios. Después se presenta otro en el libro de Evangelio de Lucas, capítulo 9. Se presenta otro y le dice, mira, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Abraham tenía un padre. Y cuando salen, el padre de Abraham tenía aproximadamente 75 años. Cuando salen de Mesopotamia. El padre de Abraham tenía ya aproximadamente una edad grande. Amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a no poner a veces lo que a nuestros ojos pues son cosas que no podemos dejar. Lo que Dios quiere es que quitemos nuestras justificaciones. Lo que Dios busca a veces es que quitemos los obstáculos que ponemos al llamado de Dios. No ha obrado grandemente en nuestras vidas, tal vez, porque hemos limitado a Dios. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Y por qué otro hermano crece espiritualmente más que otro? La respuesta a veces es esa. Anteponemos muchas cosas. Y creo que si Dios nos ha llamado, tenía un plan, una misión para Abraham, tenía propósitos para Abraham, y vemos que se cumplieron. Yo creo que Dios tiene propósitos para nosotros, hermanos. Tiene propósitos para ti y para mí. Tiene una misión para ti y para mí.
Abraham buscó esa misión, no buscó su misión. Abraham buscó la gloria de Dios, no buscó su gloria. Es lo mismo que el Señor está poniendo para nosotros o busca para nosotros, espera de nosotros. Entonces salió de la tierra de los caldeos, hermanos, y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, dice el versículo número 4. Dios le sacó, número 1, lo sacó de un pueblo pagano para traerlo a una tierra diferente. En ese transcurso Dios trató con su corazón. En el transcurso de ese camino Dios tuvo que haber trabajado en la vida de Abraham, hermanos. Dios trabajó en la vida de Abraham. Y creo que en el transcurso de nuestra vida, Dios va a estar tratando con nosotros si nosotros dejamos que Él trate con nosotros. Dios va a estar tratando nuestra vida, nuestro carácter, nuestro crecimiento. Y lo va a hacer de diferentes maneras, como lo hizo con Abraham. Por eso es que él entonces, Esteban, quiere citar a Abraham para hacerle ver a este pueblo duro de corazón que Dios tenía un plan, número 1 para Abraham, así como lo tenía para ellos. Ellos no estaban entendiendo, algunos creo que entendían, hasta de alguna manera había dado palabra profética al sumo sacerdote. Era necesario que uno muriera y no que toda la nación fuera sacrificada, etcétera. Que otros perezcan o perecieran. Era necesario. Dios le había dado palabra aún a esos hombres. Varios de ellos entendían, hermanos. Entendían el propósito y el trazo de Dios para la salvación de este mundo. Por lo menos del pueblo de Israel. Entendían varios de ellos. Pero algunos no querían exponer las cosas por temor a los demás. Por miedo. No querían salir aún del mismo judaísmo. Por miedo no querían echarse de enemigos a sus demás colegas o compañeros. Todo tiene un precio. Abraham pagó un precio. Esteban pagó un precio. Entonces tú y yo, ¿qué? Jesucristo pagó un precio para rescatarnos del pecado. Pagó un precio. Y en todo ello, hermanos, vemos que tenemos que estar dispuestos también a pagar un precio. El Señor ya pagó el precio más alto. Nos corresponde ahora hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Lo más sencillo lo ha dejado a nosotros, hermanos. Lo más sencillo lo ha dejado para nosotros, hermanos. Entonces, el verso 4 nos está diciendo que Él dejó la tierra de los caldeos, etcétera, y habitó en Aram, y de allí Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros ahora habitáis ahora. Le dio una promesa muy importante, hermanos, a Abraham. La promesa era, Dios hizo un pacto con él, Dios hizo un compromiso con él, Dios hizo un llamado a él y le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Deja tu tierra y tu parentela. Él sale sin saber a dónde va, decía yo, en obediencia a la palabra, en obediencia a la voz de Dios. De manera que si el Señor nos ha llamado o está llamando a tu vida, dejemos que la palabra, dejemos que las escrituras continúen haciendo ese trabajo en nosotros. Dejemos que el Señor continúe con su trato a nuestros corazones.
Tenemos que dejar, repito, el lugar de confort en la que estamos. Tenemos que estar dispuestos a dejar eso. Tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestros pecados. Abraham abandonó sus pecados, dejó la idolatría, dejó el paganismo. Mi pregunta es ahorita, ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido a la voz de Dios? ¿Por qué no nos preguntamos esto? ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiera obedecido al llamado de Dios? Él se hubiera provisto tal vez de otro plan redentor, si creo eso. Pero es interesante. Abraham se hubiera perdido de esas bendiciones. Amados hermanos, Dios no tiene problema con llamar a una persona ya adulta. Los estudiosos de las escrituras dicen que cuando Dios llama a Abraham en ese capítulo 12, él tenía de hecho aproximadamente 75 años. Y cuando Dios le da la promesa, hermanos, oye bien, la promesa de que su descendencia iba a heredar la tierra, él tenía 99 años. Dices tú, oh, ya es un anciano, ya para qué, pues ya soy grande, puedes tú también pensar, yo ya soy adulto y ¿a poco Dios puede utilizarme todavía? En las manos de Dios, hermanos, podemos ser muy útiles, podemos glorificarle, hermanos, grandemente, ser de gran bendición, hermanos. O sea, en tu mente, mi mente, como estamos tan limitados, hermanos, no sabemos hasta dónde Dios puede glorificarse en nosotros. Pero Dios sí sabe. Por eso te está llamando. Lo que para el hombre es algo perdido, algo que no sirve, hermanos, para Dios es de gran utilidad. Va a ser de gran bendición. Va a ser de mucha bendición. Va a dar mucha gloria a su nombre. Va a dar mucha gloria al nombre de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Abraham. Y cuando él está citando, repito, a Abraham, recordemos que Esteban le está hablando a un pueblo duro, que pensaba que Dios no podía hacer traer o tener ese plan de salvación, de redención a través de un hombre judío, de un carpintero, de Jesús aún de Nazaret. No, como que para ellos era difícil de creer. Si Dios utilizó a un hombre ya anciano, a un hombre grande en edad, con todo respeto, ¿verdad? A nuestros adultos, Dios puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Dios puede hacer cosas maravillosas, hermanos. Él salió de su tierra, él deja su parentela, él viene a Harán, hermanos. Y hermanos, Dios le da una promesa. Una promesa, hermanos. Podemos decir primero, no vio la promesa cumplida. ¿Estamos de acuerdo con eso? No vio la promesa cumplida, es decir, no vio una gran descendencia, no vio que esa tierra ya fuera de ellos, pero él creyó en su corazón. Y cuando nos dice que él creyó a la palabra, le fue contado por justicia. Por eso hoy se le llama el padre de la fe a Abraham, porque él sin ver creyó a lo que el Señor le estaba diciendo.
Algunos de los que estamos aquí necesitamos a veces, como los ateos, ver para creer. Como muchos piensan, si yo no palpo, si yo no veo, no puedo creer en algo que no veo. No puedo ver, no puedo creer en algo que yo no he visto, que no está probado científicamente, etcétera. Pero la gente cree en Santa Claus y aún científicos y los Reyes Magos y en La Llorona y en fantasmas. De verdad, la gente cree en cosas así supersticiosas. Y Dios, que ha presentado pruebas, hermanos, que se ha presentado con pruebas, que en las escrituras nos hablan de las pruebas de que Dios es un Dios real, verdadero, que está vivo aún Jesucristo. Muchos no le queremos dar crédito y somos incrédulos a esas palabras. No queremos creer. Hermanos, Esteban estaba hablando, tratando con un pueblo duro de corazón. Más adelante arremete contra ellos de una manera sabia, pero vemos la sabiduría que Dios le estaba dando para poder tratar con el corazón de este pueblo, principalmente de los líderes. Verso número 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie. Repito, no sé si estemos de acuerdo, pero a Abraham, la única posesión que tuvo, ¿sabes cuál fue? ¿Alguien me puede decir cuál fue la posesión en Canaán? Solamente el lugar donde fue enterrado. Y lo compró por un precio. Él no vio la promesa. La Escritura nos dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie. Vivió como forastero, hermanos, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. No tenía hijo, hermanos, y Dios le dio esa promesa. ¿Tú confiarías en algo que dices, cómo? O sea, ¿cómo puedo creer en esto? Ya soy un anciano, 99 años, mi esposa tiene 90. Esto no puede ser. Que me vas a dar una descendencia. Y él le dijo que mirara al cielo. ¿Puedes contar tú la arena que está a la orilla del mar? Así va a ser tu descendencia. Hermanos, ¿y sabes qué? Él creyó a esa palabra. Creyó a esa palabra. Creyó que Dios era poderoso. El libro de Hebreos nos ratifica que él creyó que Dios era poderoso aún para resucitar a Isaac aún de la muerte. Amados hermanos, se nos han presentado pruebas para que tú creas en Dios, para que yo crea en Dios. Y varios seguimos patinando en el pecado, seguimos ahí atascados y no podemos salir. Jesucristo ya murió. Jesucristo ya dio su vida en la cruz para salvar la nuestra. Él ya pagó nuestro rescate. ¿Por qué queremos seguir en la cárcel del pecado, de la oscuridad? ¿Por qué queremos seguir atados? ¿Por qué queremos vivir en esa celda? Porque no queremos creer a la palabra de Dios. Y varios no pueden entender. Número uno, yo decía, porque no quieren exponerse a la predicación. No quieres que Dios te descubra tu pecado, tu maldad, eso que está estorbando a tu vida. No quieres exponerte, no quieres que te digan que eres un pecador. Eres un pecador, todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios antes de conocer a Cristo.
Aunque tú digas, mira, desde que yo nací en la cuna evangélica, nací, necesitas a un Salvador como sea. Necesitas a Cristo. Necesitas creer en Cristo como tu Salvador. Necesitas reconocer que tú también estás destituido de su gloria. Y necesitas reconocer que necesitas al Salvador Jesucristo. Era lo que simplemente le quería decir al pueblo Esteban, al sumo sacerdote, al Sanedrín. Era lo único que quería decirles. Cuando él les dice y les habla de Abraham, lo que él estaba diciendo es, yo creo en Dios. Yo también creo a la palabra. En pocas palabras, yo no soy culpable de lo que tú me estás acusando. De una manera indirecta, él estaba presentando su defensa. Son mentiras lo que la gente está diciendo de mí. Y hermanos, les decía, estaba presentándoles un mensaje más importante. No se estaba dando importancia a él mismo. Y a veces pensamos que en el Evangelio, cuando lo predicamos, nosotros somos lo más importante. No somos lo importante tú y yo. Es más, ni debiéramos brillar siquiera cuando hablamos de Cristo y de su Evangelio, de su propósito redentor, su plan redentor. Tú y yo no debemos tener así cierta relevancia cuando compartimos. Tenemos que mostrar a Cristo. Tenemos que decir que Él es el que murió en la cruz. Dios quiere utilizar un vaso de barro, un vaso frágil que se puede romper con facilidad, que viene una enfermedad y nos puede fulminar tan rápido. Tú y yo no somos importantes. No somos el centro de atención cuando predicamos el Evangelio. No era lo importante Esteban, hermanos. Él no se mostró como importante, no le dio cierta importancia, no llamó que pusieran reflectores para nada. Repito, el mensaje que predicó él le llevó a la muerte. El mensaje, la defensa que él presenta, lejos de llevarle a la absolución, a que lo liberaran, a que lo dejaran libre, le llevó a la muerte. Le llevó a la muerte. No le dio herencia Dios a Abraham. La pregunta sería, entonces Dios no cumple su palabra. Sí la cumple. Él le dijo, la daré a ti y a tu descendencia. Él creyó algo. Mi descendencia. Y la pregunta es, ¿tenía ya a Isaac su hijo? No. Se presenta y le dice, en un año, por estos días, vendré a ti y te bendeciré con un hijo. Y la esposa que estaba ahí orejeando desde la puerta, dice que se ríe, ¿verdad? Como diciendo, esto es imposible. No nos habla de la fe en ese momento de Sara, pero de Abraham sí. Dice, él creyó. Él creyó que para él, para Dios, todo es posible. Y el próximo año que nace Isaac. Hermanos, y en ese momento del capítulo 15, cuando Dios le habla acerca de la descendencia de su hijo Isaac, de que iba a venir un hijo, dice que le da un pacto. Dios hace un pacto con él en el versículo número 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Pero antes de que circuncidara a Isaac, él se había circuncidado con su hijo Ismael. Él en obediencia, hermanos, Dios le da un pacto, hace un pacto con él. Él empeña su palabra, dice, yo voy a hacer esto, solo haz esto. Ok, veo que me obedeces, veo que me sigues, veo que eres fiel, veo que estás caminando conmigo. Bueno, yo voy a hacer esto. Amados hermanos,
Dios se compromete con Abraham. Dios da su palabra. Él hace el pacto con él. Porque a veces nosotros estamos pasando por algo difícil y yo conozco la gente, el pueblo, aún mexicano es tan supersticioso, va a hacer promesas, mandas y no sé cuánta cosa. Si me das esto, yo voy a hacer aquello. Si tú me haces esto, yo voy a hacer lo otro. Y bien pudo haber dicho Abraham, si tú me das un hijo, yo voy a hacer esto. Si tú me das un hijo, yo voy a hacer lo otro. Si tú me das varios hijos, no, no dijo eso, hermanos. Se quedó callado. Más bien puso atención a lo que Dios quería decirle y hablarle para obedecer que para hablar. Prestó más atención a la voz de Dios. A veces creo que necesitamos cerrar nuestra boca, callarnos y escuchar la voz de Dios para que la pongamos en práctica, para que eso impacte en nuestros corazones. A veces conocemos mucho de Biblia, muchos textos, nos dijeron en la escuela dominical, nos los recitamos hoy en día, pero de esos textos, de los 100 que conocemos, creo que no vivimos ni uno. Mejor que ese texto que sabes, que has memorizado, empieza a digerirlo, empieza así como los animalitos, a rumearlo, a darle vuelta, a meditar, medita en él. Medita en él. Piensa en lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere decirnos a través de ese versículo, lo que Dios quiere hablarnos a través de ese texto de la Escritura. Algunos han pensado que el libro de los Hechos es exclusivamente un libro de estudio para la iglesia. Y esto lo dicen porque nunca lo han estudiado. Quiero decirte que el libro de los Hechos es para cada uno de los que tenemos oídos para oír. Dios quiere bendecirnos y hablarnos grandemente. Dios quiere darnos entendimiento, sabiduría. Quiere Dios iluminar nuestro corazón, nuestro entendimiento a través del estudio. Y yo creo que hasta aquí Dios nos ha bendecido grandemente. Grandemente nos ha bendecido Dios. Y bien, o sea, del verso 6, Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Ya conocemos esa parte de la historia, ¿cierto? El pueblo de Israel vivió 400 años como esclavos en Egipto. No los 400, pero una parte de esos años vivieron como esclavos. Vivieron como esclavos. Vivieron como siervos. Fueron maltratados. Y todo tiene una figura y tipo, un cumplimiento espiritual, hermanos. Cómo Dios trae libertad del pecado, es lo que quiere mostrarnos. Tiene todo un sentido figurativo, más con un cumplimiento espiritual en nuestras vidas. Y creo representa exactamente del tiempo en el que nosotros también somos esclavos del pecado. Y como Cristo, el Moisés enviado del Nuevo Testamento, viene a darnos libertad. Más adelante, es interesante porque, hermanos, Esteban presenta a Abraham, presenta a José, presenta a Moisés, perdón, se me pasó antes, presenta a José también y presenta a Jesucristo, hermanos. Presenta a diferentes personas, habla de diferentes personas. Su discurso es muy extenso, pero lo único que quiere mostrarnos y a donde quiere llevarnos es a ver a Cristo como el redentor de nuestras vidas, de nuestras almas. Y número 2, podemos decir que nos lleva también a que dejemos o que deje el pueblo la dureza de corazón. Tal vez tú y yo hemos sido duros de corazón. Hemos cerrado nuestro corazón al evangelio de Dios. Quisiera que cerráramos nuestros ojos, terminemos solo diciéndote lo siguiente, meditando en esto.
Si Dios no ha cumplido su misión, sus propósitos en tu vida, es porque tal vez o no has oído, o has oído y has cerrado tu corazón. Si el Señor, si has caminado, yo no sé cuántos años, 5 años, y dices, yo no sé cuál es el propósito, no sé cuál es la razón por la que estoy aquí, creo que no has entendido tú el Evangelio de Dios, usted. Usted no ha entendido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, hermanos. Y aún viniendo a ser hijos de Dios, Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por cada uno de esos hombres que se han parado para hablarnos acerca de ese plan de redención que tú tienes para nosotros. Gracias por la vida de Esteban, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, quien nos ha venido, Señor, a abrir los ojos del entendimiento. Gracias porque hemos visto a aquel que murió en la cruz para pagar nuestra culpa, Señor, para pagar por nuestro pecado. Padre, gracias porque tú llamas a hombres, porque visitas a tu creación. No nos olvidaste, no nos dejaste, Señor, para que anduviéramos a la deriva, sino más bien tu evangelio ha sido predicado y hemos oído tu voz. Padre, que hoy todos los que han oído también puedan creer como nosotros. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, obre y trabaje en cada uno de esos corazones. Amén. Qué gusto que estén con nosotros, que nos hayan acompañado en este día, los que nos están siguiendo en Facebook. Los esperamos el próximo domingo. Con la ayuda de Dios, estamos para servirles para cualquier cosa, hermanos. Dios les bendiga a todos.